Claudia, bienvenida. Estamos hablando con Claudia Bringas, que, primero, candidata a concejal, una persona que está muy vinculada con distintas actividades profesionales de la ciudad, pero fundamentalmente una abogada reconocida. Por lo tanto, tenemos varios elementos para poner sobre la mesa. El primer punto, se convoca a elecciones, se postergan las elecciones y empieza un debate que empieza a mostrar facetas interesantes, me imagino desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista político. Seguro, porque la idea de la campaña corta, que coincide en algún punto, porque muchas veces la gente agota el tema de estar varios meses en esto, no solamente para los que participan, sino también para los conciudadanos que tienen que ir a votar, es muy interesante. Pero creo que fue bastante, esta última campaña fue bastante picaresca. ¿De qué punto de vista? Que nos tomó de sorpresa la fecha fijada, más allá que facultad del intendente, todo es que el mes de enero prácticamente lo perdimos, entonces quedaba muy poco, quedaba febrero y marzo. Pero bueno, hoy por hoy tenemos una proyección totalmente distinta, inclusive de cómo va a quedar esta economía y esta sociedad después de esta pandemia. Yo creo que hemos sido responsables del punto de vista que hemos planteado oportunamente una convocatoria al resto de los partidos políticos para ver cómo nos íbamos a manejar, y por el otro lado queremos seguir en ese camino, y hoy por hoy parar la campaña, porque creo que la gente está preocupada en otra cosa. Y bueno, ver después del 31 de marzo, que es la fecha en que el presidente ha determinado, no como fecha límite, sino como para hacer este parate, dónde vamos a estar posicionados, ver cómo se arranca para cuando se fije definitivamente esa fecha, que es probable que sea en el mes de septiembre. ¿Coincidís con la fecha de septiembre? ¿Tomaron bien la decisión? Porque vos fuiste una de las personas que planteaste la necesidad de suspender todo lo que era el proceso electoral, precisamente por los antecedentes que estabas mencionando. En principio sí, desde este espacio que hoy me toca representar, nosotros nunca pusimos una fecha determinada, ni le impusimos a la Junta una fecha determinada, sino simplemente aplicar la lógica. Entiendo que en el mes de septiembre pueden estar dadas las condiciones para que se lleve adelante la elección, pero bueno, esto es muy dinámico, diríamos, y creo que, insisto, espero que estén dadas las condiciones para que se hagan. Bueno, esto cambia todo el escenario, el desarrollo, la mirada que tenés desde lo político, la mirada de ciudad, la propuesta, pero además nos plantea a los riocuartenses un desafío muy importante, porque nos deja expuestos con nuestras conductas individuales, con el comportamiento colectivo, con la mirada del otro, con el compromiso en función de nuestras propias responsabilidades. ¿Coincidís con el diagnóstico? Sí, totalmente. Es decir, las propuestas elementales que nosotros planteamos como ejes de campaña, como diagnóstico que tenía la ciudad, creo que siguen siendo las mismas, ¿no? Porque el tema de la deuda, el tema del manejo de lo público, en cuanto a cómo se maneja esta municipalidad, el tema de todo lo vinculado a los servicios públicos, a Cotreco y los gastos, digo, son ejes que se plantearon durante la campaña, insisto, como un diagnóstico que afectaba el desarrollo de la ciudad, y creo que sigue siendo el mismo. El tema es cómo abordarlo, obviamente, después de esta pandemia, porque creo que lamentablemente las consecuencias económicas no van a, diríamos, no veo una instancia de mejora, sino todo lo contrario. A nivel mundial, económicamente, la cuestión viene bastante complicada. Y evidentemente la conducta de los ciudadanos también se va a ver afectada, no solamente con relación al Estado, sino con relación a los pares. Y creo que va a ser un buen ejercicio para ver cuánta solidaridad tenemos entre nosotros. Me parece que eso es fundamental.
Solidaridad implica el compromiso primero de responder a ese pedido, a ese mandato que nos imponen las autoridades, pero además, por otro lado, asumir actitudes de la responsabilidad y la solidaridad. Y digo, en este contexto, las primeras herramientas que vimos es un fin de semana prácticamente con la ciudadanía saqueando los supermercados. Primer punto donde la alarma deja de permitirnos ver al otro y la necesidad del otro. Tal cual, tal cual. No, y aparte lo que sorprende en definitiva, y que siempre hago referencia a esto, que nosotros tuvimos la posibilidad de ver qué es lo que pasa en otros estados. Digo, porque la pandemia empezó afectando lo que es China, después a Europa, vemos cómo está Europa hoy, sin ir a los extremos de Italia o de España, que realmente son muy alarmantes, pero pudimos ver ese tipo de conductas. Entonces, es como que acá mucha gente no ha tomado conciencia de la gravedad de la situación. Y no solamente por la cantidad de muertos, porque mucha crítica es decir, bueno, pero hay otras problemáticas vinculadas a la salud, como por ejemplo el dengue, que tienen proporción mayor cantidad de afectados y de muertos, ¿no? Que es lo más terrible. Pero en este caso, la característica de esto es la velocidad del contagio y fundamentalmente la saturación del sistema de salud. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar, porque creo honestamente que nosotros no estamos en condiciones hoy por hoy, después de un Ministerio de Salud que ha sido devastado en otras épocas, era secretaría, ahora vuelve a ser ministerio, digo, no estamos como país en condiciones muchas veces de afrontar situaciones extremas como lo es, por ejemplo, en Italia. Entonces, ante esta situación ya vimos qué pasó, entonces aprendamos y por eso obviamente siempre la convocatoria a la solidaridad con el otro tiene que ver con eso. Cuando hablamos de cuál va a ser la solución a este proceso, que además implica el desafío de definir nuestro futuro en los próximos 4 años desde el punto de vista institucional, hay varias aristas y varias lecturas que se pueden hacer. Una de ellas es encontrar puntos de coincidencia en la dirigencia. El primer gran desafío que tienen ustedes como dirigentes políticos, donde nos van a mostrar realmente el nivel de compromiso, de solidaridad, de visión ética, cuando plantea una necesidad tan extrema como esta, porque además nunca en la historia hubo una referencia de esta naturaleza. ¿Qué entendés que está sucediendo en la medida que ustedes van hablando y van analizando el tema en los distintos sectores políticos? Mira, yo te puedo dar la perspectiva de lo ocurrido el día lunes, cuando estuvimos con reunión en la propia municipalidad con la Junta Electoral y en principio todos los partidos políticos o alianzas que vamos a participar en las próximas elecciones, estuvieron de acuerdo que lo primero era la salud de los riocuartenses. Lo otro, digo, lo formal en cuanto a cómo se va a suceder el mandato, si se suspende, si se convoca, cuándo se convoca, digamos, todo lo que es formal quedó no en un segundo plano, pero digo, hubo coincidencias y me parece que es lógico que demuestre la madurez también de todos los partidos políticos, más allá que tengamos o no representación en el ámbito del Consejo Deliberante, que evidentemente es una situación excepcional y en ese marco hay que tratarlo. Por eso, bueno, en mi caso particular siempre dijimos lo mismo, el intendente tiene que ir tranquilo, porque acá nadie busca una diferencia, un voto, no, acá está en riesgo la salud de la gente, eso tiene que ser el punto donde nosotros partimos. Y el resto, bueno, se verán las opciones, ya empezaron a plasmarse públicamente, algunos piensan, bueno, a ver desde el punto de vista legal puntualmente cómo se puede solucionar esta situación, porque el intendente vence su mandato el 2 de julio, otros que coincido personalmente, ¿no? Más allá después de ser la otra definición, que creo que tiene que tener una respuesta netamente institucional, pero política fundamentalmente, para salvaguardar cualquier tipo de inconveniente. Pero en el fondo, cualquiera de las herramientas o cualquiera de las respuestas que se den ante este vacío que se va a dar,
todas apuntan al mismo de garantizar la gobernabilidad de quien es nuestro intendente. Bueno, esto implica precisamente el desafío de esa situación legal de acefalía que supuestamente va a suceder entre el 2 de julio y cuando asuman el próximo intendente electo, va a requerir de madurez, de compromiso y por sobre todas las cosas del acompañamiento de la sociedad a esta decisión también. Digo, porque el rol que va a jugar el Río Cuartense Medio a la hora de entender o de acompañar la decisión colectiva que tome la dirigencia política también es un rol importante. Por supuesto, pero creo que también una de las consecuencias, hoy estoy escuchando un reportaje muy interesante en referencia a todo este tema de pandemia y cómo se iban a dar de nuevo las cartas en muchas cuestiones, ¿no? Y una de las cosas que rescataba es la función de la política en esto. Porque hoy, por más que seas el mega empresario o el tipo que estés laborando en el taxi, en definitiva estás esperando una resolución del Estado. Y estás esperando la resolución de un conductor, que en este caso, bueno, va a ser el presidente de la nación, es un político. La clase de dirigencia creo que definitivamente tiene que estar a la altura de las circunstancias y entiendo que en este caso lo va a estar, porque hay un compromiso. No creo que nadie esgrima mezquindad en estos asuntos, porque realmente lo que perdería serían votos y confianza de parte de la ciudadanía. Por eso creo que la gente también se tiene que quedar tranquila, porque por lo menos por lo que se evidencia hasta ahora, están todos aunados en esa misma dirección. Bueno, es una buena fotografía la que nos permite precisamente esta circunstancia porque encontrar un criterio común cuando la alarma juega ni más ni menos que con la posibilidad de nuestra existencia y la salud que puede atravesar a todo el tejido social sin miramientos de ideas políticas ni de pertenencias sociales, de alguna manera hace que los que somos observadores de esta situación tengamos esa confianza y pongamos nuevamente el valor, la cuestión fundamental que tiene que ver, en primer lugar, con el Estado y el rol del Estado, que había sido postergado, y por otro lado, con la cuestión de la dirigencia política. La política soluciona estos temas. Yo creo que sí. Digo, es una nueva posibilidad que se da de esta discusión entre Estado, privados y todo lo demás. Creo que uno de los temas me interesó porque realmente revaloriza, ¿no? También observa a la política. La gente siempre observa a los políticos y las actitudes que tienen. No es tonta ni para votar ni para decidir. Siempre va observando. Quizás con el transcurso del tiempo, obviamente los años nos han dado la capacidad en este país tan maravilloso de ser espectadores, observadores y cada vez más distinguir el momento de efectuar la votación. De eso estoy completamente convencida. Pero creo que va a ser una instancia nueva, en el sentido de que se puede reivindicar esto. Y tenemos, insisto, que estar a la altura de las circunstancias. Acá no puede haber grieta. En este punto, digo, lo podemos poner como ejemplo, el tema de la elección municipal y cómo se tienen que desenvolver el resto de los partidos políticos, porque la grieta no le sirve a nadie. Acá lo que tenemos que estar es consciente de que enfrentamos otro grave inconveniente, que no es solamente la pandemia, sino las consecuencias que eso va a tener. Entonces, digo, hay que poner las barbas en remojo, ser claro en el mensaje que uno da, ser responsable cuando uno habla, porque creo que, insisto en esto, va a cambiar para mí la forma que se tiene que manejar el Estado y los dirigentes políticos.